Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver conosco hoje ou numa próxima oportunidade. Hoje é dia 7 de maio de 2026 e estamos aqui para mais um encontro para troca de ideias e de informações entre pesquisadores do Brasil e do México, né? Então, a nossa série Brasil-México ou México-Brasil, tá? Tem dado já excelentes resultados, excelentes frutos, e é muito bom estarmos em mais essa edição. Professor Humberto, por favor, para a sua condução. Muito obrigado, professora Susana. Bom dia a todos e todas. Vou apresentar a professora Angélica Espinosa Ortega, que é pesquisadora do Instituto de Ciências Agropecuárias e Rurais da Universidade Autónoma do Estado de México. La profesora Angélica es una reconocida investigadora en temas agroalimentarios, es pionera en México en materia de los estudios agroalimentarios, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en el nivel 2 y una pues muy reconocida investigadora a nivel nacional e internacional. Ha estado al frente de la red de investigación de sistemas agroalimentarios localizados de México y de América Latina. Y una cosa muy particular es que la doctora Espinosa Ortega fue la líder del proyecto que dio como resultado la obtención de la indicación geográfica protegida del quesillo de Reyes Etla de Oaxaca, siendo este pues un punto de partida muy importante en México sobre el reconocimiento de los quesos mexicanos genuinos desde una perspectiva de valorización patrimonial. Pues te damos la bienvenida, Angélica, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, colegas de los diferentes lugares donde nos escuchan. Mil disculpas por los problemas técnicos ocurridos. Les comentaba que tenía una presentación introductoria que hablaba un poco de lo que es Oaxaca, para dar un poco de contexto y para mostrar un poco de esa riqueza cultural, gastronómica, artesanal que tiene Oaxaca y donde económicamente es muy importante para el Estado, al grado que se han llevado mucho de la vida económica, de los ingresos del Estado, son gracias a los procesos de valorización de estos productos a través de ferias, del turismo. Y una parte muy importante también es el establecer a cabo procesos de valorización a través de diferentes tipos de sellos, entre ellos Orgullo Oaxaca y Hecho en Oaxaca. Y dentro de esas variantes de procesos de valorización está también fuertemente lo que son las indicaciones geográficas protegidas, dentro de las cuales se encuentra el quesillo de Reyes Etla, que como lo mencionó mi colega, mi amigo Humberto, fui la persona que lideró este proceso. Aquí tenemos una imagen del quesillo, una imagen de un producto adornado, y este es el logo que se ha establecido como el sello de calidad a partir de la indicación geográfica. Lo que yo les quiero mostrar es cuál fue todo ese proceso que se llevó a cabo para obtener la indicación geográfica protegida del quesillo. Cabe hacer mención que ningún producto de origen, ningún queso en el país tenía esta calificación. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. ¿Me escuchan? Ok. Este proyecto forma parte de dos proyectos de investigación que se llevaron a cabo hace más de 10 años, entonces toda esa información derivó en este proceso. Siguiente, por favor. Financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La siguiente, por favor. Como les mencionaba, México tiene una riqueza muy importante en quesos mexicanos genuinos. Nosotros hicimos un libro que ganó en el 2009 el premio del mejor libro de quesos del mundo en París, en Francia, y donde documentamos la diversidad y la riqueza que tenemos en los quesos. Siguiente, por favor. A partir de este primer trabajo se identificaron que había 4 productos que podían tener un proceso de valorización, llevar a cabo una indicación geográfica protegida, y entre ellos estaba precisamente el quesillo de Reyes Etla.
Me comentaba que en Oaxaca hay una riqueza alimentaria muy, muy fuerte. Si nosotros vamos a Oaxaca, a los mercados de Oaxaca, donde el turismo es bastante relevante, encontramos si vemos al anterior, por favor, vemos ese tipo de productos, ese tipo de quesos, y nosotros como turistas, en la anterior, vemos esos 5 kilos y pensamos que es un queso. Es una mentira muy grande. Vamos al mercado, vemos los productos de 5 kilos, no esos son productos que son elaborados con grasas vegetales. El producto auténtico es el que vemos en la parte de abajo. Siguiente. Si nosotros vamos a Oaxaca, vamos a los mercados que tienen cualquier lugar que vayamos a Oaxaca, hay una cultura gastronómica fuertísima, y aquí vemos una tlayuda, que es una tortilla de 40 centímetros de diámetro, ¿sí? Donde tiene frijol, tiene quesillo, ¿sí? Y el producto auténtico. Y en realidad ese es un producto análogo. Entonces, ese es un problema muy grande. Siguiente, la invasión de productos que tratan de imitar al original. ¿Cuál es el proceso que se recomienda? Valorizar, establecer los derechos de propiedad intelectual entre los individuos que efectivamente tienen ese proceso de valorización. Siguiente, desde su inicio. Siguiente, por favor. ¿Y por qué es importante valorizar en el caso de México? Porque hay que establecer un sello que defienda a esos productos de sus copias, y no únicamente se da en los procesos alimentarios, se da también, por ejemplo, en los procesos textiles, y aquí vemos un ejemplo de ello. Vemos como una gran Carolina Herrera, que es una diseñadora internacional muy famosa, estableció hace 2 años una serie de camisas con diseños provenientes de las culturas auténticas oaxaqueñas. A partir de eso se estableció fuertemente la necesidad de establecer sellos de calidad que defendían esos conocimientos que pertenecían a toda una comunidad y que pueden ser a través de las indicaciones geográficas o de las marcas colectivas. Siguiente, por favor. A partir de eso es que se da un impulso muy grande de 2 años hacia acá en el establecimiento de las indicaciones geográficas. Como sabemos, las indicaciones geográficas es un proceso que ha sido realizado en Europa con bastante éxito, y a nivel Latinoamérica tenemos varios ejemplos también. El mismo Brasil tiene varias indicaciones geográficas, entre ellas quesos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Aquí habla un poco de qué implica el proceso de valorización. Hacer un inventario de los productos existentes. Siguiente. Establecer claramente la reconstrucción histórica de ese producto. No se puede valorizar cualquier alimento, tiene que tener un sello de calidad muy fuerte ligado a una historia, a ese territorio. Se tiene que establecer el límite territorial hasta dónde llega ese producto, y se tiene que establecer desde el punto de vista del laboratorio cuáles son las particularidades que le dan esa tipificación, que van desde el entorno geográfico, ¿sí? Temperatura, humedad, altitud, etcétera, razas con las cuales se elaboran esos productos, tanto pueden ser vegetales como animales, y establecer cuáles son las peculiaridades que hacen que ese producto sea diferente a otro. Siguiente. A la par, se tienen que hacer otro tipo de acciones, por ejemplo, establecer ya cuál tipo de marca o sello de calidad es el idóneo para ese producto. Hay diversas opciones. Siguiente. Y a la par, se tienen que hacer diversas actividades en promociones, folletos turísticos, ferias gastronómicas, jornadas, catálogos, libros, etcétera. Todo ese proceso se tiene que llevar a cabo para hacer adecuadamente un proceso de valorización. Siguiente, por favor. Entonces, considerando esos diferentes elementos, es que voy a estar desarrollando yo la presentación. Primero, ¿cuál es ya mencioné que habíamos identificado los 40 quesos que existían en el país y establecimos cuáles son aquellos que efectivamente se pueden valorizar. Uno de ellos era el quesillo de Oaxaca. Este es el territorio de Oaxaca. Vemos el país, vemos que está Oaxaca en el sur de México, y vemos cuáles son las características de Oaxaca. Oaxaca es un país que tiene una riqueza cultural, es el estado con mayor número de grupos originarios en México. Y dentro de eso, bueno, está Valles Centrales, que es uno de los lugares que tiene una riqueza medioambiental fuerte, tiene recursos agua.
tiene zona de plano, entonces es muy adecuado para la agricultura. Siguiente, por favor. En este territorio Etla, aquí vemos unas imágenes de sus características, producciones de alfalfa, ganado encastado, ¿sí? Es donde se desarrolla, donde nació el quesillo de Reyes Etla. Siguiente, por favor. Y donde los sistemas productivos están muy relacionados con las mujeres. Son sistemas de producción muy en pequeña escala, a lo mucho se producen 1000 litros se transforman 1000 litros de leche por día de quesillo, y una parte importante de esas empresas queseras está conformada por mujeres. Siguiente. Como todo, mencionamos que en proceso de valorización, lo que es la parte histórica es fundamental. Y vemos aquí que Oaxaca tenía una tradición muy importante de queso desde mediados del siglo antepasado, donde las producciones eran locales y donde el queso más común era que se llamaba queso de aro. Siguiente, por favor. ¿Sí? ¿Cómo fue que nació el quesillo? Se establece que esta mujer, Lobarda, que es la mujer mayor que se encuentra en el centro, cuando tenía 14 años, los padres le dejaron encargado el quesillo, el queso fresco. Ella se le ocurrió en algún momento arrojar agua caliente por desconocimiento de cómo se llevaba todo este proceso, y lo que generó fue una pasta chiclosa. El quesillo es un producto de pasta hilada, ¿sí? El tipo de mozzarella. ¿Sí? Entonces se dieron cuenta de esa situación los padres, se molestaron con ella y lo que hicieron fue pues tratar de resolver el asunto, y a partir de eso se dieron cuenta que eso podría generar un producto nuevo que era el quesillo, y se empezó a desarrollar y a perfeccionar. Esto fue en 1884. Siguiente, por favor. Tan es importante que hay un busto de esta mujer en la comunidad de Reyes Etla, donde se rememora esa situación. La fama del quesillo, otras personas empezaron a producir quesillo en Reyes Etla, y se empezó a producir más y más y más. Su fama se fue creciendo de manera importante y se empezó a llevar al centro de la Ciudad de México, y en ese sentido fue muy importante la conexión de un tren que existía desde Oaxaca a la capital, y donde se llevan productos alimenticios. En esta situación fue muy importante que en ese entonces estaba al frente de la presidencia, pues una persona que pertenecía a Oaxaca, que era Porfirio Díaz, y que le gustaba comer diariamente sus productos locales. Esta expansión de los productos oaxaqueños al centro del país se volvió muy importante, sobre todo en el quesillo, que la gente empezó a llamar al producto el quesillo, o el quesillo que viene de Oaxaca, el quesillo de Oaxaca, el queso de Oaxaca, y terminó convirtiéndose en queso Oaxaca, todo aquel producto que se elabora fuera del país, fuera del estado de Oaxaca, y que es de pasta helada, ¿sí? Y el producto que se elabora en Reyes Etla conservó su nombre como quesillo. Eso es muy importante porque eso permitió establecer la indicación geográfica sin ningún tipo de controversia. Cabe hacer mención que el queso Oaxaca, que es el producto de pasta helada que se elabora en cualquier otra parte del país, es el más consumido. Siguiente, por favor. Este crecimiento y esta preferencia por este tipo de producto, el anterior, hacen que sea muy fácilmente imitable. Y es el producto que más se imita con producciones análogas, y en la imagen que teníamos en la fotografía anterior, vemos cómo vemos una imagen precisamente de un producto análogo. Y esta situación, en el caso específico de Oaxaca, hay un aumento del crecimiento del sector turístico, y mucha de la gente que va a la parte, a la ciudad de Oaxaca, demanda los productos auténticos. Pero la producción de Oaxaca no es suficiente como para poder proveer esa cantidad, esa demanda del producto. Entonces se empiezan a llevar productos de otros estados, producto de Oaxaca, que es un queso auténtico, queso Oaxaca auténtico elaborado de leche, pero que viene de otros lados, o la introducción de productos análogos que vienen de otro lado, con la consecuente problema que implica una competencia desleal con los productores locales. Siguiente. ¿Qué fue otra de las características que nosotros hicimos en el proceso? Establecer
claramente la tipificación del producto, que fue establecer los tiempos, ingredientes, temperaturas, cada uno de los procesos establecidos para documentar lo que se llama el saber hacer. Este es un proceso que tiene más de siglo y medio llevándose, prácticamente simplemente llevándose a cabo. Entonces es un conocimiento donde los productores hacen sin ningún tipo de ayuda. Y para elaborar el quesillo puede ser de 8 a 32 horas. Esa variación en los tiempos está relacionada únicamente con la temperatura. Si la temperatura es muy alta, el tiempo se acorta. Si la temperatura ambiente es muy baja, el tiempo se incrementa. Y los productores pueden detectar el pH, que es el punto óptimo para elaborar el quesillo, únicamente con la pura vista. Viendo la masa, determinan si requerirá más tiempo o menos tiempo ese producto. Pero nadie había documentado ese proceso, entonces ya tenemos toda esa información. Siguiente, y vemos ahí unas imágenes de cómo se elabora el producto. Siguiente. También establecimos la composición físico-química del producto, estableciendo los rangos de grasa, proteína, media, pH y sal. Y obviamente, si estamos hablando de indicaciones geográficas, tienen que ser rangos bastante amplios para que puedan ser cumplidos. Si fuera un producto industrializado, los rangos serían mucho más pequeños. Siguiente, por favor. Otro de los aspectos interesantes que establecimos fue el llevar a cabo la tipificación y las características propias del producto con los productores y las productoras. Que ellos, aprender de ellos cuáles eran las características. Hicimos una serie de talleres donde cada una de las personas, de los productores de queso llevaban un queso y entonces lo tipificamos, establecíamos cuáles eran sus características y lo comparábamos con otro. Esto con el fin de documentar la tipificación del producto, que era lo que lo hacía diferente a las imitaciones, y además esa información usarla para saber si era distintible por parte de los consumidores. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Y vemos, analizamos forma, color, aroma, textura, sabor y precio, y además contrastarlo con el precio, que es una de las características que se hace cuando nosotros hacemos tipificaciones. Cualquier producto a nivel internacional, sobre todo los europeos, que tienen indicaciones geográficas, han llevado a cabo este tipo de procesos. Y en la parte superior vemos un quesillo auténtico, y en la parte baja vemos sus imitaciones. Simplemente con ver el producto podemos ver que hay diferencias claras y sustanciales. Siguiente, por favor. Con esta información establecimos que el quesillo tiene un color marfil perlado, es redondo, ligeramente ovalado, enrollado con forma de capullo de flor. ¿Sí? Esa es la característica típica de ese producto. Tiene una correa delgada y lisa, no tiene grumos, tiene un sabor ligeramente ácido que ningún otro producto lo tiene, y además ligeramente salado. Su aroma es ácido, cremoso, a leche, y se deshebra muy fácilmente. Siguiente, por favor. Con toda esta información, lo que hicimos, esta es la imagen de un quesillo. Lo podemos ver, vemos un capullo de flor, un capullo de rosa. Siguiente. Con esta información, una cosa que no he mencionado es que los productores de quesillo están perfectamente bien organizados, y es uno de los elementos que permitió que se llevara a cabo la indicación geográfica. Y una de las actividades que hacen regularmente es establecer una feria que es muy tradicional las ferias son muy tradicionales agroalimentarias en Oaxaca. Se hacen de diferentes tipos, diferentes productos, y una de ellas es precisamente lo que es el quesillo, ¿no? Y vemos, hicimos en una de las ferias degustaciones. Hicimos degustaciones con consumidores, catas ciegas. Ellos no sabían qué tipo de producto estaban probando. Lo hicimos en tres tipos de ferias, que fueron alrededor de 500 personas las que participaron. Siguiente, por favor. Con esta información, insisto, fueron catas ciegas, probamos el quesillo auténtico, probamos un
queso Oaxaca que venía del estado de Chiapas, que es decir, que estaba elaborado de leche, y un producto análogo que venía del estado de Puebla. Y con esa información, nuevamente medimos, analizamos color, sabor, textura, y en una escala de Likert donde 1 es no me gusta nada y 5 es me gusta mucho. Y nosotros podemos ver en catas ciegas cómo el producto originario, el producto de Etla, fue el mejor valorado de todos, el que más gustó. Insisto, fueron más de 500 consumidores en diferentes sesiones. Y vemos que gustó en segundo nivel fue el producto que viene de Chiapas, que es un producto elaborado efectivamente de leche, pero es mucho más salado. Y el tercer lugar que menos gustó fue el producto de Puebla, que no es un queso, sino es un producto elaborado con grasas vegetales. Siguiente, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué información que nos dice? Que efectivamente las características del producto auténtico ligado a un territorio, a un saber hacer, pueden ser distinguidas por parte de los consumidores. Con toda esta información, lo que hicimos fue un tríptico para darles a los productores y que ellos lo compartieran con los consumidores para que hicieran promoción de poder distinguir un producto auténtico de sus copias. Esta información la tiene también el gobierno del estado y la utiliza en sus promocionales. Siguiente, por favor. ¿Sí? Les decía, una de las cosas que hacen esa comunidad es llevar a cabo procesos de valorización. Y estos procesos de valorización se llevan a cabo desde la década de los 80 y donde se hacen diferentes acciones. La más representativa, por ejemplo, ha sido lo que es la feria del queso y del quesillo, que ya llega a la número 14, me parece. Se han suspendido en algunas situaciones por razones ajenas a los productores. Se han hecho, por ejemplo, diferentes tipos de exhibiciones para hacer el quesillo más grande del mundo. Siguiente, por favor. Y eso atrae muchísima gente y eso crea, pone el quesillo en el imaginario. También se estableció el récord Guinness hace 2 años con el quesillo. Se elaboró un producto muy grande y efectivamente se entregó la autentificación de ese producto. También se estableció por parte de la legislación del Estado el establecer como un patrimonio intangible del Estado de Oaxaca y la necesidad de defenderlo. Entonces, hay acciones muy, muy específicas del Estado para promocionar y para defender el producto auténtico. Siguiente, por favor. Con toda esta información, lo que nosotros hicimos fue establecer infogramas para promocionar y que la gente empiece a diferenciar cuál es el producto de otro. Se han hecho diversos tipos de publicaciones, tanto académicas como no académicas. Siguiente, para hablar sobre la importancia del producto. Y también otra de las cosas que hicimos a la par fue hacer reuniones con los productores de queso y además productores de leche para documentar y llevar a cabo este proceso de evaluación en la búsqueda de la indicación geográfica. Toda la información que ustedes ven en el documento que se elaboró fue analizada palabra por palabra por los productores y las productoras de queso. Siguiente, por favor. Una cosa que nos ocurrió es que nosotros habíamos hecho toda esa información. El proyecto terminó por ahí del 2015, más o menos 2016. Nosotros sigamos teniendo mucho contacto con los productores, pero por cuestiones logísticas, en el caso del INPI no sería posible sacar una denominación de origen que era lo que querían los productores. Nosotros la única posibilidad que veíamos era sacar algo que se llama marca colectiva y recibieron ellos esa información y ese documento para seguir el proceso. Oaxaca no está cerca de la Ciudad de México, entonces ese proceso se quedó un poco pautado. Cambian las políticas en México, se establece en el 2018 que podía haber las indicaciones geográficas protegidas y entonces se empiezan a impulsar fuertemente este tipo de sellos. Y en algún momento dado se estableció que el quesillo podría ser objeto de la indicación geográfica, que es a diferencia de la denominación de origen, no tienen una norma oficial mexicana, lo cual favorece y facilita este proceso. Entonces, en septiembre de 2023 hubo una reunión con productores, academia, en la cual yo estaba ya liderando el grupo,
con gobierno del estado de Oaxaca y con gobierno federal para establecer que se iba a sacar la indicación geográfica. Empezamos nuevamente a trabajar, a ajustar la información. Una cosa que tiene Oaxaca muy particular es que hay una organización muy fuerte y una cohesión de los productores, y nosotros pudimos sacar este documento antes, pero los productores querían que se socializara en la comunidad toda esa información. Fue por eso que hasta el julio de 2025 pudimos completar nuevamente el documento para poder entregarlo oficialmente al INPI. Siguiente, por favor. Y se hicieron algunos arreglos por parte del INPI. Todavía ahí tenemos la última reunión que tuvimos con los productores y las productoras en la parte de arriba, y donde todo el documento, insisto, se analizó palabra por palabra, palabra por palabra. Ellos, si no les gustaba alguna información, la corregían y la redactaban. Yo, como responsable de este proceso, únicamente lo que hice fue poner en el documento toda la información y todas las palabras de los productores y productoras. Finalmente se entregó el documento y la versión definitiva en enero de 2025. Siguiente, por favor. Este es un quesillo adornado, especial para fiestas. Siguiente, por favor. Y entonces, en el año pasado, en abril del 2025, se otorga la indicación geográfica del quesillo. Y vemos aquí en la última feria del año pasado del quesillo, de Reyes, que ya se otorga formalmente la indicación geográfica, y vemos por ahí una imagen donde están los productoras, las productoras. Ahí estamos por parte de la academia, ahí aparece Humberto, aparezco yo. Y bueno, donde es un gusto que este proceso de 10 años finalmente se haya concretado, ¿no? Y bueno, eso sería básicamente lo que tengo para compartirles por el momento en este asunto del quesillo. Siguiente, por favor, no sé si hay alguna más. Sí, tenemos más otras imágenes, me parece. No sé si sea la última. Sí. No me gusta terminar estas presentaciones sin dar rostro, claro, a quiénes son las personas que hicieron posible esta situación. Todos ellos estuvieron participando por más de 10 años en los talleres, dando toda la información, y por otro lado también todo lo que es mi grupo de estudiantes, que fueron sustanciales para llevar a cabo todo este proceso. Muchas gracias. Gracias a ti, Angélica. Muchas gracias por la charla. Susana. ¿Tú? Me vas a tener que ayudar, Humberto, con la traducción. Sí, sin problema. Parabéns. Muy lindo, muy bueno. Yo deseo saber quantos produtores são, né? E como é que isso repercutiu na identidade local. Ok. Se han identificado 60 productores de queso. Son muy pequeños, pero los que trabajaron activamente en todo ese proceso es un grupo de una organización, no una sociedad de productores de queso, que son 11 de ellos. Cuando empezamos este proceso, eran dos personas más, y desafortunadamente no pudieron ver concretado este resultado, porque 2 de ellos fallecieron, ¿sí? En el asunto de la identidad, ellos los tienen es parte, ellos consideran que es parte de su identidad y parte de la identidad de Reyes Setla. Una cosa que me ocurrió muy emotiva fue en esa última sesión donde ya dimos el detalle final de este documento. El líder de don Lorenzo, el líder de esta organización, nos hablaba de lo que implicaba llegar a este punto. Y fue muy emotivo porque ver a un varón del entorno rural con lágrimas en los ojos de lo que implicaba este logro fue increíblemente emotivo. O sea, sí forma parte de esa identidad, la fortalece. Y les decía, en la comunidad, en la plaza principal de la comunidad, hay un busto sobre el quesillo.
y para eso, decir Reyes Etla es decir quesillo. Y esto, y hay, en la presentación que les comenté, que no bajó, es tan fuerte la identidad que en la comunidad hay murales en torno al quesillo. O sea, la gente adorna sus paredes con imágenes del quesillo. Muy interesante. Lo haré en otra presentación, sí, si me lo permiten. Com certeza vamos querer outra apresentação. Con gusto. Pergunto se a nossa assistência tem perguntas. Eu imagino que sim. A mí me gustaría comentar algo, Susana. Perfeito. Bueno, en primer lugar, también felicitar a Angélica por la espléndida presentación que nos ha hecho. Y me gustaría apuntar que esto que nos ha presentado mi querida colega y amiga Angélica es un muy buen ejemplo de algo que estamos llamándole impacto social de la ciencia, impacto y pertinencia social de la ciencia. Es decir, ver cómo lo que desarrollamos intelectualmente no se queda en un paper, no se queda en el escritorio, sino que tiene incidencia en el territorio y que tiene implicaciones también en poder pues generar un cambio en las condiciones de vida de las personas. A mí eso me parece fantástico, ¿no? Además de proteger los alimentos que no son propios, protegerlos de qué? Pues de la agroindustria global, de toda esa presión que el propio sistema agroalimentario capitalista ejerce todo el tiempo sobre las personas. Entonces, creo que además de ser un trabajo lindísimo el que ha hecho Angélica, es un muy buen ejemplo de cómo la ciencia puede impactar en las personas. Muchas felicidades, Angélica. Es un orgullo, la verdad, para el ICAR el trabajo que ha realizado nuestra colega, y por eso era tan importante para nosotros que ustedes pudieran conocerlo también. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Perguntas? Ah, Alexandra? Então, também fiquei encantada com o trabalho, não só a apresentação em si, mas o trabalho que levou à indicação geográfica. E a minha pergunta é se existe, como é que funciona a questão da visitação de turistas, de pessoas interessadas em conhecer esse processo nas propriedades que produzem o quesillo. Já está algo estruturado nesse sentido de receber visitantes, receber turistas? Ella nos pregunta sobre la dimensión más turística, Angélica, sobre el interés que existe por visitar aquellas propiedades, unidades de producción del quesillo. Sí. Y si ya hay algún tipo de visitaciones y qué impactos tienen. Sí, sí hay una productora, doña Rosita, que ella ha decidido establecer incorporar el turismo a sus actividades y se pueden hacer visitas específicas a su explotación, ¿no? Entonces sí es posible. Y dentro de las cosas que hace es precisamente se agenda la visita y ella reserva una porción de la masa para elaborar un quesillo en ese momento para que sepan cómo se elabora, porque obviamente tiene sus horarios y si hay una visita específica se reserva una parte de ese producto para hacerlo con las visitas a la hora que se determine, ¿no? Y se puede visitar la comunidad, se pueden visitar los murales, por ejemplo, que se tienen y degustar el producto. Gracias. Eu gostaria de saber, a Angélica falou um pouco sobre isso, mas se cria uma cadeia de produção de artesanias. Além do queijo, se na comunidade há outras artesanias que passam a fazer parte dessa oferta ou dessa produção, digamos assim. Sí, me apena mucho no poder haber tenido este problema con la otra presentación para dar el contexto de lo que es Oaxaca. Ningún
lugar en el país tiene las características que tiene Oaxaca. Ese orgullo como estado de toda su diversidad gastronómica, pero también artesanal. Oaxaca vive en torno, o sea, cualquier fecha que ustedes vayan a Oaxaca, van a encontrar una fiesta. Van a encontrar en la ciudad de Oaxaca gente bailando, gente vendiendo artesanías. En la comunidad de Reyes Etla no existe propiamente una artesanía, pero todo el Oaxaca tiene muchísimas artesanías textiles, de barro, de madera, y algunas de ellas tienen indicaciones geográficas. Les decía, la fiesta más importante de Oaxaca, por si quieren anotarlo ahí, es la primera semana de julio y se llama la Guelaguetza. La Guelaguetza, que significa, es una fiesta muy grande donde todos los pueblos de las diferentes regiones de Oaxaca llegan a la ciudad de Oaxaca y hacen la Guelaguetza, que es el compartir, ¿sí? Y muestran sus bailables, su ropa típica. La gente que asiste a estas presentaciones no son bailarines profesionales, son gente de la propia comunidad. Y además, a la par, en la Guelaguetza hay varias ferias gastronómicas. La del quesillo coincide con la Guelaguetza. Está la de la tlayuda, que son unas tortillas gigantescas. Está la del mezcal al mismo tiempo. Y está además una gran exhibición de artesanías de todo el estado, que son muchísimas. O sea, es imposible mostrarles la cantidad de artesanías que tiene. La gente vive de eso, vive de las artesanías. Y les digo, si en otro momento me permiten hacer la presentación para darles un contexto y para poder entender lo que significa Oaxaca. Porque además Oaxaca tiene una peculiaridad, tiene una gastronomía. En México no puede ser la gastronomía mexicana, son las gastronomías mexicanas. Y una de ellas, podría atreverme a decir, la más rica, podría ser Oaxaca, porque se vive todos los días. Ni Mérida, ni Puebla, ni Jalisco, ni Michoacán viven y tienen esa gastronomía y esa artesanalidad presente todos los días. Ojalá te haya podido contestar, Susana. Necesitas ver imágenes para entenderlo. Sim. Vamos marcar um outro encontro. Eu estou vendo se entrou alguma pergunta aqui. Sí, yo también las imágenes. Temos perguntas na assistência? Senão eu tenho mais uma. Lo que hay en el chat, pues son muchas felicitaciones, ¿no? Que nos Sim. dicen, pues todo el mundo felicita, hablan de que es una investigación muy linda, que un trabajo Encantados. muy bonito, ¿no? Encantados de conocer. Gracias. Hablan de que quieren la próxima presentación con más imágenes. Y pregunta Marilia Jane, felicidades por el trabajo. Me gustaría saber cuáles son las acciones que existen para continuar la actividad y las próximas generaciones, en las próximas generaciones. Ok, primero es un reto muy grande. Primero, desde el punto de vista de la indicación geográfica ya se obtuvo, pero es un primer paso. Ahora falta que los productores efectivamente hagan uso de esa marca y de ese sello. Oaxaca está muy interesado en mantenerlo, y ahorita en este momento se siguen haciendo acciones para ver si en la próxima Feria del Quesillo ya hay productores que vendan su producto con el sello de calidad. Eso es por parte de la indicación geográfica, que implica muchísimo trabajo de las diferentes instancias de productores, del gobierno del estado y del gobierno federal para mantener. La otra, la perpetuidad del producto en las siguientes generaciones. Hay gente nueva que se está incorporando en ese proceso, y donde la indicación geográfica está siendo como una opción para poder mantener esa vigencia de ese producto. Decíamos, son pocos productores, ¿sí? 60 productores parecen pocos, pero en realidad son muchos comparados con otros quesos del país. Hay otros productos, estoy pensando en uno que se elabora en Chiapas, solo son 9 productores, y hay otro que se elabora en Tamaulipas, que es probable que ahorita, hace 10, 15 años estábamos dicho que se iba a extinguir. Yo no sé si haya 1 o 2 productores que estén elaborando ese queso. Pero dentro de eso, para que un producto subsista,
no es importante únicamente que haya gente que lo produzca. Una cosa que yo defiendo fuertemente es que tiene que haber consumidores que busquen esos productos. Si no hay consumidores que demanden esos alimentos, esos alimentos se van a extinguir. Y mucho del trabajo que yo hago de manera paralela con estos procesos de valorización es entender al consumidor, qué busca, qué quiere el consumidor y analizando sobre todo desde el punto de los alimentos tradicionales y locales. Entender ese consumidor desde la academia es fundamental para poder fortalecer y darle continuidad a estos productos. Sobre essa lógica do consumidor, eu perguntaria se as ações da presidenta do México, que valoriza os têxteis e os bordados locais, né, e deixa muito claro que ela usa e que ela quer valorizar o produto mexicano, se isso está contribuindo não só para os têxteis, mas para outras áreas de artesania, no sentido de criar consumidores ou renovar consumidores. Sí, sin duda va en ese sentido, ¿no? Es crear un sentido de identidad y los bordados y los locales forman parte de ello y es precioso cómo los porta Claudia, bueno, la presidenta, ¿sí? Le decimos Claudia de cariño, porque además es una académica, ¿no? Cómo los porta y que además, gracias a eso, en su visita que hizo a Estados Unidos, fue proclamada como una de las mujeres más elegantes, además de las más influyentes en el mundo, una de las más elegantes. O sea, los productos locales pueden ser elegantes. ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? No. Y dentro de eso también hay un montón de procesos de valorización. Todo el asunto de valorización del maíz, y si un día quieren que les hable sobre el maíz y la tortilla, tengo un artículo que publiqué recientemente sobre ese proceso de valorización del maíz, donde está en los diferentes sectores y en los diferentes niveles socioeconómicos y cómo hay un esfuerzo muy grande en crear identidad, sobre todo del maíz. Debería ser en muchos otros productos, pero donde más énfasis se ha hecho es en el maíz. En estos momentos, el gobierno del Estado de México específicamente está creando un banco de semillas locales de maíz y donde además, de manera paralela, está creando donde mujeres, ¿sí?, que le llaman comaleras, que elaboran tortillas locales, las puedan vender directamente al público, como un proceso adicional de valorización, pero donde el maíz que se utilice sean maíces locales. Se le comentó este proyecto a la presidenta y está encantada tratando de apoyar de manera particular ese tipo de iniciativas. Y como maíz, como queso, tenemos chiles, tenemos frijoles, tenemos calabazas, tenemos una diversidad brutal de alimentos a escala nacional que pueden sufrir este proceso de valorización. Sou consumidora das pimentas mexicanas, gosto muito. Qué bueno, me alegra mucho. Sí, me alegra mucho. Sí. Qué bien. Ojalá, ojalá, si hagas una visita acá, Susana, me encantaría que hagamos un recorrido por esos espacios. Alexandra, com certeza. Sim, já estava pensando. Eu já conheci o Oaxaca em 2015 e fiquei encantada com como é relativamente fácil encontrar nos restaurantes esses insumos locais. Então, isso não é para além do turismo, né? A gente vê que a população local busca isso, o turista que aprecia esse segmento, o turismo gastronômico também, e era bastante fácil, as feiras, como você fala, né? Uhum. Meu primeiro contato com uma pessoa consumindo insetos foi da janela do hotel. Insectos. E até compartilhar isso, que é uma memória assim, muito, muito vívida ainda, era uma menina comendo chapulines, né? E ela me ofereceu, e daí eu entendi que para ela aquilo era como se fosse uma pipoca para nós, né? Um salgadinho, então que ela queria compartilhar, que eu demonstrei interesse. Experimentei, assim, enfim, é um sabor diferente, obviamente, que nós
daqui do Rio Grande do Sul nós estamos acostumados, porque a gente tem o consumo de inseto no Brasil, né? Mas eu fiquei encantada. E não tinha esse da o quesadilla, não me lembro. Eu me lembro do chocolate, isso sim, que consegui visitar uma produção, achei bem interessante. Mas com certeza vai entrar na nossa proposta de roteiro, o Oaxaca. Temos mais alguma pergunta? Humberto, então. Muchas gracias, Susana. Pues no, nuevamente felicitar. Justamente estaba hablando aquí con mis colegas que el encuentro empezó un poco caótico, pero resultó algo maravilloso al final, ¿no? Creo que este intercambio entre culturas, porque la semana pasada nos presentaron también ustedes sobre pues la cultura del sur de Brasil, estas perfiles más italo-brasileños. Entonces, fue encantador. Realmente creo que este cruce nos permite experimentar cosas diferentes. Y en este caso, pues a mí lo que me encanta es que es un ejemplo, insisto, de cómo podemos aplicar el conocimiento, de cómo podemos generar otro tipo de conexiones. Creo que valdría mucho la pena esa visita académica que están pensando a México, que pudiéramos hacer estos trabajos también de campo, de recorrer los territorios y de conocer. Igualmente nosotros en su momento sería muy bueno visitarlos porque tienen cosas extraordinarias también en el sur de Brasil. Sí. Darles las gracias, agradecer a Angélica, por supuesto, felicitarla otra vez, y bueno, que sigamos trabajando juntos. Muy bien. Então, Gracias também quero, por los detalles técnicos. Gracias. quero felicitar a Angélica pela pesquisa, né? Você, Humberto, pela pesquisa maravilhosa e principalmente pelo contexto social e o envolvimento comunitário e social da pesquisa. Tá? E como você colocou, parece que assim, os produtores, eles também são pesquisadores. Exatamente. Né? Eles são sujeitos agentes da pesquisa. Exacto. Isso nós temos tentado fazer aqui também nas nossas pesquisas, né? Transformar as pessoas não como simples doadores de conhecimento, mas como partícipes, né? Respeitá-los como partícipes de conhecimento. E parece que vocês estão conseguindo isso, então, parabéns. E vamos marcar a próxima sessão com você para outras informações e outros desdobramentos. E eu acho que essa nossa série ainda vai render muito, Humberto. Teremos muitas oportunidades pela frente. Obrigada, então. Muy bien. Sí, muchas gracias. Por supuesto, Susana, creo que este seminario cada vez abre más, nos va a dar para mucho tiempo y para trabajar muchos temas, ¿no? Muchas gracias. Quiero comentarle a Angélica que esta presentación también queda grabada y se disponibiliza. Después te vamos a pasar el link también por si tú quieres difundirlo en tus redes de investigación, con los colegas que tú quieras. Creo que es muy bueno también que puedan acceder a este tipo de documentos audiovisuales que estamos generando con el seminario Gastronomía en Punto. Muchísimas gracias, Susana. Gracias, Alexandra. Gracias también a Carlos Eduardo por su gentileza, su apoyo de siempre. Y nos vemos a la próxima. Vamos a la próxima. Muy bien. Hasta luego. Boa semana. Muchas gracias. Abrazos. Bye.